Buenos días. Mi grupo está conformado por Valeria Varela, Oriana Lozano, Lina Arias, Caterine Ortiz, Silvana Cifuentes y quien les habla, Natalia Comas. El tema a tratar es los orígenes, las dinámicas del conflicto armado. Introducción. El conflicto armado en el país es un tema que a todos los colombianos, ya sea directa o indirectamente, nos compete y nos toca el corazón por todo lo que este conflicto trajo consigo. El conflicto armado es un tema que se ha venido presentando a través de la historia de Colombia y se compone de varios periodos. También cabe resaltar que en la actualidad este se sigue presentando aun cuando hay un tratado de paz firmado y vigente. El primer periodo, 1958-1982, marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. El segundo periodo, limitado desde 1982 hasta 1996, se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva constitución política de 1991, los procesos de paz, las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. En 1982, el presidente Belisario Betancur, durante su periodo, fue asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 por sicarios de Escobar. Su muerte inició una guerra sin cuartel entre el Estado colombiano y los grupos narcotraficantes que se extenderían por más de una década. También ocurrió la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19, acusando al presidente de traición al país por iniciar la ruptura unilateral del cese al fuego. En esa toma murieron 98 personas y hubo 11 desaparecidos. En 1989 fue asesinado el político Luis Carlos Galán, que habría sido asesinado por orden de Pablo Escobar. Y el conflicto militar en Colombia, cuyas partes son el gobierno colombiano, los grupos guerrilleros de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha. Operaron el 18 de abril de 1997 hasta el 15 de agosto del 2006. Combatieron y acabaron los grupos guerrilleros aliados en el Cartel del Norte del Valle. Y para finalizar, el Cartel de Medellín, organización criminal colombiana dedicada al tráfico de cocaína, terrorismo, siendo uno de los principales actores de conflicto armado colombiano. Entre 1993 que muere Pablo Escobar. Y en el mandato de César Gaviria fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de Colombia en 1991. 1996-2005, siendo este el tercer periodo. Es donde se marca de alguna u otra manera el umbral de recrudecimiento del conflicto armado, siendo esto un punto de partida para una expansión impresionante de la violencia sobre la población civil. Este es el último periodo, que sería el cuarto. Es comprendido entre 2005 hasta 2012. Corresponde a los dos últimos gobiernos que lograron cambiar el panorama del conflicto colombiano, el cual marca el reacomodo del conflicto armado.
Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se readaptó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno, entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado. Este periodo representa otra nueva adaptación de los actores. La guerrilla se vuelve a replegar en zonas periféricas, los paramilitares se desmovilizan débilmente y la fuerza pública se fortalece como nunca antes. Para concluir con los orígenes y las dinámicas del conflicto armado, no está más tener presente que la violencia en el país es un tema que afecta cada día. En este capítulo, o mejor, en el libro completo, busca mostrar al país la cruda realidad de la violencia que se vivió en ese entonces, con el fin de que este no sea un tema que se deje en el olvido. De esta manera es necesario tener conciencia. El cambio en el país empieza por la actitud y la conducta que adoptemos todas las personas. Pero lastimosamente en un país que abraza estrechamente la corrupción, la violencia nunca tendrá fin.